Bueno, buenas tardes a todos. Eh, la reunión comienza en este momento con 10 minutos de retraso y se está grabando ya. Eh, Continuamos con el libro de Krishnamurti, en el capítulo séptimo, el sexo y el matrimonio. Queda otro capítulo más. Este es breve y el siguiente también. Posiblemente, si podemos, lo terminaríamos hoy y luego ya nos quedaría únicamente, de momento, el otro libro, que es el de Vic, que tiene algo más, le queda algo más que este. Sí, ¿Eh? Bien, pues entonces pasamos comenzamos con el capítulo 7 del libro de Krishnamurti, el sexo y el matrimonio. Al igual que otros problemas humanos, el de nuestras pasiones y nuestros impulsos sexuales es complejo y difícil. Y si el educador no ha profundizado en él y ha visto sus muchas implicaciones, ¿cómo puede ayudar a aquellos que educa? Y si los padres o el maestro están atrapados en el torbellino del sexo, ¿cómo pueden orientar al niño? ¿Podemos ayudar a los niños si nosotros mismos somos incapaces de comprender en detalle esta cuestión? La respuesta es obvia. No, o lo hacemos de tal manera que es peor el remedio que la enfermedad. Venga, comentario privado. La manera en que el educador transmite una comprensión del sexo depende del estado de su propia mente, obviamente. Depende de que él sea un individuo templado o consumido por sus deseos. Ahora bien, ¿por qué es el sexo para la mayoría de nosotros un problema lleno de confusión y de conflicto? ¿Por qué se ha convertido en un factor dominante en nuestras vidas? Una de las principales razones es que no somos creativos, y no somos creativos porque toda nuestra cultura social y moral, así como nuestros métodos educativos, están basados en el desarrollo del intelecto. La solución a este problema del sexo está en comprender que la creación no es fruto de la actividad intelectual. Al contrario, hay creación solamente cuando el intelecto está en reposo. El intelecto, la mente como tal, solo es capaz de repetir, de recordar y gana constantemente nuevas palabras y reorganiza las viejas. Y como la mayoría de nosotros sentimos y adquirimos experiencias solo a través del intelecto, vivimos exclusivamente de palabras y repeticiones mecánicas. Eso parece bastante claro. Evidentemente, esto no es creación. Y puesto que no somos creativos, el único medio de creación que nos queda es el sexo. Pero el deseo sexual es producto de la mente. Y todo lo que es la mente, cuando no le satisface, causa frustración. Yo ahí no estoy tan seguro si realmente es producto de la mente. La mente contribuye, por supuesto. Pero no me parece que el origen esté en ella, sino que el origen está en nuestra propia naturaleza. Ahora, la mente no lo maneja bien, es indudable, y posiblemente los componentes, los otros componentes de nuestra composición septenaria probablemente tampoco, ¿no? Yo creo que el tema nace fundamentalmente a nivel emocional, a nivel afectivo, y es decir, es el cuerpo astral. Están las emociones, los deseos, etcétera, basados sobre un hecho, sobre un fenómeno natural. Y luego la mente probablemente viene y los potencia y recrea otras situaciones para ellos que no son su contexto natural, diríamos, ¿no? Ahí sí interviene la mente, pero el origen no creo que esté en la mente. No sé cómo lo veis vosotros. no, no, yo veo que también está en la naturaleza de nosotros, de No, cada pero uno. es que si está en nuestra naturaleza, olvidémonos, no es un problema. Y si es un problema es porque se maneja mal. Bueno, Y eso procede de otro nivel. sí.
Igual que comer no es un problema, salvo la gente que tiene bulimia porque tiene un problema de otra índole y come, 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 Y come sin comer. parar, o al revés, Sí, sí. o anorexia. El problema no está en la necesidad básica. La necesidad es cómo se organiza, se manipula, se condiciona, se potencia, etcétera. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. O sea, yo, que la mente interviene no cabe duda, pero el que el origen no está en la mente también lo creo. Bueno, es que lo que explica muy bien es que el amor es lo que realmente hace que no haya problema. O sea, el problema es que hay tanta presión de tantísimas cosas que al final solamente queda, o es una de las cosas que queda el sexo, como para intentar ser feliz en algunos momentos, que naturalmente es una ilusión y que luego te quedas más vacío seguramente y lo quieres intentar ir repitiendo, ¿no? Para Claro, salir claro, de la claro, claro, realidad. claro. Claro, con esa óptica, evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro. Pero es que realmente el origen no es ese, en mi opinión. Vamos a No, el ver, origen no, vamos a ver. pero En mi mm, opinión, el sexo no es ni más ni menos que la manifestación a nivel físico de esa tendencia innata, profunda y esencial que tenemos todos en el fondo, que es el regreso a la unidad. El amor con mayúsculas en las cuatro letras. Eso en el mundo encarnado, en nuestro mundo humano, no se puede dar. Se puede dar con mayúscula. Y esto que digo ahora es de mi propia cosecha, ¿eh? sí, Se puede, la palabra amor con todo con mayúsculas es la función con el todo. Eso no sé si algún día lo alcanzaremos, pero luego no es en este plano. Y luego en este plano tenemos el amor y el sexo procede de ahí, de ese impulso que tenemos, que es del alma además, pero que en la medida que está encarnada, pues lo traslada al cuerpo, que es una, bueno, manifestación en el plano físico, si de alguna manera está bien concebido y demás, sí es una unión, que duda cabe. Eh, no siempre lo es, vamos, físicamente lo es, pero a nivel más elevado puede serlo o no serlo en absoluto. Pero la tendencia es esa, es plasmar o trasladar al plano físico el amor con mayúsculas aquí. bueno, Luego pero aquí, esto, perdona, pero esto es el ideal. Lo que claro, estás claro, diciendo, claro, estoy hablando del concepto, no, no, claro. Luego aquí lo puedes poner con A mayúscula, solo sí, con sí. la primera letra mayúscula, si realmente se cumple lo que tú acabas de decir o sugieres. Ujú. Y queda todo con minúsculas. Y vámonos hasta con H, cuando no es así. Y Claro, entonces es donde interviene ya todo, menos el amor con mayúsculas. Se degrada todo totalmente y tiene eso lo que has dicho antes, la búsqueda del placer, de la satisfacción, como sea, pero perdiendo totalmente de vista el trasfondo en el cual se basa. Sí, sí. claro, hay una cosa que antes que he leído que decía que las religiones, por ejemplo, ¿no? Las religiones estructuradas permiten perfectamente que se maten diciendo que es por el país o por el no sé cuántos o por el no sé qué, la violencia, cantidad de cosas de egoísmo, y en cambio el sexo es como el malo. O sea, quiero Bueno, pero eso decir, ya es la cultura. Y claro, bueno, yo pero no he esto llegado a hablar de ahí. La cultura actual, aunque actual es muy no permisiva, actual, no, la no, cultura pero de si mil vamos a la que años, yo viví en mi infancia, ¿para qué te voy a contar? sí, sí, pero lo que Entonces yo digo, me bueno, refiero, lo que dice aquí Krishnamurti en la primera parte de lo que ha ido escribiendo, aparte tiene un libro que es sobre el sexo, que es muy interesante, sí, bueno, sí, lo tienes, sí. sexo y castidad, eh, él lo dice en el sentido de que es algo que ya viene, que es creativo el sexo, porque no está en la mente. O sea, cuando tú realmente estás haciendo lo que decías de intentar unirte a otro ser humano, porque En ese momento lo que más cerca tienes como posibilidad de esa unión al todo. Evidentemente es exactamente, en el plano espiritual total, claro. pero sí, sí, pero que es así. Pero claro, eso es cuando estás con tu parte
que sería como más espiritual. Pero de la otra manera es lo mismo, pero sin pensar. Es una cosa más instintiva, ¿no? Como los animales y como la creación de otro, de perpetuar la especie o lo que sea. Pero eso no, las religiones lo que han hecho ha sido, sobre todo las que son así occidentales y todo esto, era como perseguir, como que se tenía que reprimir y entonces resulta que se hacían otras cosas terribles, mucho peores. O sea que en ese sentido siempre ha habido como algo de decir, vamos a poner a esto como lo peor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que habían, pues, lo que decías tú, ¿no? Sentirse culpable, bueno, cantidad de cosas, de remordimientos, de que te tenías que autocastigar, bueno, muchísimas cosas de estas que han pasado durante siglos, ¿eh? Esto no es una cosa de un día. Lo que pasa de que aquí lo que dice muy bien es, a ver, estamos hablando de cómo educar a los niños con el problema, bueno, no es un problema, tampoco es un problema, con esa tendencia natural que hay hacia el sexo. Pero si resulta que los educadores están mal y los padres están atrapados también en cantidad de problemas suyos, entonces, ¿cómo vas a educar de una manera libre? No tienes libertad, porque estás atrapado en cantidad de cosas, ¿no? O sea que no es tan fácil, es muy Bueno, difícil. pero evidentemente la sociedad y las religiones, y cuando digo la sociedad me refiero a la política, Ujú. la religión, etcétera, todos los poderes que tratan de Sí, sí, manejar el sí. colectivo humano, todos ellos les interesa, tradicionalmente les ha interesado, solo algún periodo excepcional, puntual que haya habido, todo esto es una manera de domesticar, de someter, de Ujú. reprimir al ser humano y convertirle en un pelele manejable, inculcarle miedo y todo lo demás, porque si no es mucho más difícil de conducir, claro está. Y Claro, esto el ha miedo es contribuido lo que hace que te políticos, pares. religiones, etcétera, sin excepciones de ninguna clase, de Mm, punta a punta del espectro. Variarán los grados en que lo han hecho, claro está, mm. pero nada más. Y eso es lo que hacen todas las sociedades y se sigue haciendo de una manera o de otra. Ahora, Sí, en sí, alguna manera, se está también haciendo lo contrario. Es que es, ¿cómo se diría? Excesos de todo. Sí, sí, En claro, lo cual claro. se consigue más o menos lo mismo, Mm, el mismo efecto con la acción contraria. Pero todo eso es someter al colectivo, al ser humano. sí, El individuo aislado siempre puede escaparse, evidentemente, pero no pasará de ser un individuo solo o un grupito marginal y sin mayor significado. Pero eso está muy claro, y todo eso son políticos y religiones. Bueno, a sí, través de la familia, etcétera, sí, etcétera. sí, sí. sí, En mi época de niño, recuerdo, entonces las mujeres, incluso las chicas jóvenes, llevaban siempre medias, que entonces las medias eran hasta arriba. Bueno, hasta Sí, arriba no había panties todavía, iban no, sí. a mitad de, en Con aquella liguero, época, años con un 40, liguero, sí, sí. iban sí, con hielo, etcétera. Vale. Entonces, por ejemplo, en la iglesia de los jesuitas de Gijón, no se podía, las mujeres no podían entrar sin medias. Y había un cura en la puerta que cuando tenía duda o cuando le apetecía, le acariciaba la pierna a la ¡Oh! señora o señorita para saber si llevaba media o no. Es que fuerte. Histórico, ¿eh? Como Sí, me llama sí. Alejandro Bueno. Iglesia Ujú, de los Jesuitas de Gijón, años 40. ujú. Y, por otra parte, me acuerdo que mi abuela decía, claro, es que el no llevar medias es sucio. Palabras de mi abuela. Bueno, porque se lo habían inculcado. sí, Yo Sí. diría, bueno, si no te duchas, quizás. Claro, si no te duchas, vale, Porque si pues no, no entiendo. sí, sí, Claro, entonces, y eso era lo que, entonces, ¿y para qué vamos a ir sí, a décadas y a siglos y más atrás, ¿no? También ha habido excepciones, evidentemente, o periodos más, más luminosos que esos, ¿no? Pero estos sí, son años 40 del ujú. siglo pasado, hace 80 años. Sí, sí. Entonces, En, bueno, en con estas plena cosas, ¿qué posguerra. quieres, no?
Pero bueno, las generaciones actuales no, eso ya no lo han vivido en absoluto, afortunadamente para ellos. Pero también estoy segurísimo de que, yo no lo sé, yo ahí no estoy ya muy al día, ¿no? Pero estoy seguro de que tienen otros lastres y demás, ¿no? Hombre, mira, el tema de la mente, que aquí lo explica muy bien el tema de las sensaciones y todo lo que va explicando. Claro, el problema es que cada vez que ha habido un gran avance de la humanidad en algo, como puso la pólvora, como fueron la revolución industrial, como luego Internet, como ahora la inteligencia artificial, siempre hay lo mejor, pero también sale lo peor. Sí, claro, hay un boom descontrolado, Claro, entonces, ¿qué pasa? inevitable probablemente. Pero lo fuerte es que todavía, mira los años que ya llevamos con Internet y todavía no hay esto que digo de las regulaciones, pero que sean penales. O sea, Ni parece que haya todavía. intención siquiera de prepararlas, que es lo Por eso estoy grave. diciendo, y ya estamos con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial en 2 o 3 años, bueno, si ya ahora te puede hacer, imagínate un actor muerto hace no sé cuánto y que pueda hacer una película, porque lo pueden hacer como que sea o sea, quiero decirte, se puede hacer, Lo mira, recrean y como si Sí, fuera. sí, sí. claro, entonces cuando son seres humanos que lo que están haciendo es maldades, pues ese bullying que había antes ahora es, bueno, ahora es horroroso, porque se pueden hacer barbaridades con una persona que la cojan unos cuantos o unas personas jóvenes, porque todavía hay muchas almas que son jóvenes, Sí, ya bueno, no jóvenes eso de a edad. nivel colegio, a nivel o Sí, pero es que instituto, a nivel a nivel... colegio, No, 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 instituto, es muy grave, ojo. No, hombre, no, es que se pero quiero decir que suicidan y sobre todo es todo. O ahí, sea, pero es es que es algo que gravísimo estamos. por la edad en que se produce. Claro, por eso estoy diciendo de que si no hay una buena educación, pero aparte, hemos de pensar que no ha habido nunca hasta ahora una luz tan grande como la que hay. O sea, hay muchos seres humanos que están dando todo lo que pueden de voluntario, de todo, mucho. Pero la inmensa mayoría, lo que dicen los libros, el hombre promedio, pues son almas jóvenes y que se dejan llevar, si no hay una buena educación, pues se Claro, dejan llevar por los instintos, se dejan claro. llevar por la masa, se juntan y se hacen, bueno, y esto es, por eso digo que este libro, que fíjate los años que tiene, ya está hablando todo el tiempo de que la manera es para que ¿cómo pueden los educadores y los padres educar si ellos no están ellos bien? No ¿Cómo lo pueden, puedes es hacer? evidente. Claro, Pues, Yo he puesto el ejemplo de mi infancia y adolescencia, las sí, vivencias sí, que tuve, lo que sí, decía mi sí, abuela, la represión que había, todo lo demás. Es una sí, sí, monstruosidad. eso. sí, sí, Vale, seguimos. sigue. Eh, nuestras, ide- eh, nuestras ideas y nuestras vidas son quizá chispeantes, pero áridas, huecas, vacías. Emocionalmente estamos hambrientos. Religiosa e intelectualmente somos torpes y reiterativos. Social, política y económicamente vivimos reglamentados y dominados, por supuesto. No somos personas felices, vitales, alegres, ni en casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en la escuela. Y ni en la escuela experimentamos un estado de ánimo creativo. Nuestra actividad física y mental cotidiana no conoce un instante de verdadero descanso. Es verdad, nuestra Sí, sí, actividad física y mental cotidiana no conoce ni un instante de verdadero descanso. Presionados por todas partes como estamos, naturalmente el sexo es nuestra única salida. Y buscamos esa experiencia una y otra vez porque nos ofrece momentáneamente el estado de felicidad que sobreviene con la ausencia del yo. Sí, en ese momento de alguna manera hay una ausencia de yo y de alguna manera hay una fusión, es evidente. Bueno, yo no sé desde el punto de una ausencia del yo, pero bueno, quizá haya dos yoes,
y se funden, pero al nivel exclusivamente muy bajo, al físico, claro. Claro, está Al nivel hablando, más elevado, es no como sé la persona al que se emocional emborracha, quizá y no siempre. pero que es Y, lo mismo que y una más persona que se arriba ni emborracha, de coña. Alejandro, es lo mismo que la persona que se emborracha, para intentar no pensar y salir Bueno, de eso que ahí tiene. huye, bueno, ahí claro, altera su estado de conciencia para huir de la realidad, igual que el drogadicto. El alcohol es una droga. El Claro, sexo no se puede que sea una droga, bueno, pero a aunque ver, se puede convertir en un hábito esclavizante. sí, pero que cuando uno hace eh, que esto es lo que hoy en día se permite, que antes era totalmente represivo. Hoy en día se permite perfectamente de que una persona con una aplicación esté en un sitio y diga quiero sexo y otra está allí cerca y dice yo también y se juntan y hacen sexo. Pero esto está ahora como la cosa más normal del mundo. Claro, ¿qué pasa? En ese tiempo que están haciendo esto, pues no están en otro sitio, están en eso y hay un disfrute, hay una cosa Sí, que sí, se lo pasan bien, indudablemente. ¿eh? Y eso, los dos están de acuerdo y ya está. Entonces, esto antes era imposible, porque la única manera era ir a un sitio de prostitución o alguna cosa de estas, pero que ya no es lo mismo. Ahora esto está así. Pero Bueno, eso se pervierte enseguida, porque entonces uno lo quiere ir volviendo a hacer para sacarse, y hay personas que sí, que realmente tienen una adicción al sexo tremenda. sí, sí, O eso es sea, claro. o sea que, Eso es claro. ¿por qué? Pues porque no pueden salir de allí. Pero lo que pasa es que eso, yo todo esto lo he sabido por mi hija y mi nieta. O sea, dice, mamá, ¿tú qué te piensas? Que esto está así, esto ya está desde hace mucho que hay. Lo que pasa es que si tú no estás metido en estas cosas, no tienes ni idea de que, no metido, no porque lo hagas tú, sino que sabes que existe, ¿eh? No, Entonces, no, yo ese mundo actualmente no lo conozco, evidentemente, lógico, porque, porque, bueno, me queda excesivamente lejos en el tiempo. pero lo digo en el sentido que hoy en día hay muchas cosas que no se saben y que en cambio pues lo pueden hacer, que ya no es como antes, que cuando yo era pequeña te venía una persona, se abría la gabardina, ¿eh? Y madre mía, ¿no? O que estabas en el autobús y tenías que El estar, exhibicionista. claro, Sí, o en el autobús que te intentan tocar por donde fuera, o en el cine, o donde sea. Esto hoy en día hay poco porque no hace falta, porque no Claro, hay la claro, represión que claro, había y otras claro. entonces. cosas. Claro, Pero una cosa, por ejemplo, lo que tú estás diciendo que ocurre hoy en día, no lo sabía, pero evidentemente es muy pobre como experiencia. Sí, bueno, Pero, pero, vale, pero si es una prensa libre de ambos, ya se darán cuenta que por ahí no se consigue demasiado a nivel de satisfacción, de cierta profundidad emocional y demás. Y bueno, es una experiencia, pero es una experiencia libre. Siempre que sea libre y no se perjudique ni se violente a nadie. Para mí es peor la represión que había en mi época. hombre, Bastante claro, peor. Bastante peor. claro, pero también está, fíjate que en este momento está coexistiendo esas jaurías, ¿eh? Estas que hacen violaciones y hacen cosas de estas, Bueno, o sea, eso y ya que luego lo es. graban y lo pasan por internet. O sea, quiero decirte que es que hay un mundo, submundo, que cuando estaba haciendo este libro Krishnamurti, no existía ni en la imaginación. O sea, nada que ver, porque claro, aquello era Sí, en pequeños, pero ahora es en grande. sí, sí, Entonces, ¿qué sí, sí, sí. pasa? Con niños, o sea, es tremendo. Entonces, por eso Ah, digo de pero que todo esto es la eso es mente, aberrante. pero Eso eso es aberrante. aberrante. Pero Alejandro, eso es la mente. La mente está mal Sí, sí. y Sí, sí, ahí es entonces, la mente. Estoy de acuerdo contigo. Ahí claro, es la mente la que lo monta. Porque claro, la naturaleza no te lleva por ahí. no, pero como, Ahí es la mente. Ahí sí estoy de acuerdo. claro, Ahí estoy esto, de mira, acuerdo. fíjate que dicen que los que han tenido maltratos de los padres con los hijos, Sí. muchas veces ellos también maltratan a sus hijos. O Sí, sea, sí, en sí, lugar sí, de sí, ser al sí, sí. contrario, Sí, 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 bueno, sí. o sea, que quiero decir que hay a todos los niveles, o sea, hoy en día está todo lo que parece que no pueda pasar, está pasando. Lo que Sí, sí, pasa sí. que Sí, al sí. mismo tiempo hay seres humanos que esto lo pueden llevar bien
Y entonces, pues esta es la cuestión, de que mientras no pongan unas normas, pero unas leyes de esto, como es Internet y con lo que va a ser la inteligencia artificial a nivel de que también haya pues una ética, una ética, entonces pues va a pasar lo que tenga que pasar. Tú estabas diciendo, mira, igual este año pues ya acaba de derrumbarse todo. Sí, pero es que hay mucho para A ver si derrumbar. hay suerte. Sí, por eso digo, porque claro, la cuestión es que nosotros la única manera es, lo hablábamos precisamente, que aquí también está Isabel, lo hablábamos de que la única manera que tenemos es de estar en nuestro centro y mirar de hacer las cosas de la mejor manera posible y tener momentos de intimidad para poder, esa luz que en ese momento estás teniendo, poderla expandir para que vaya donde tenga que ir, ¿no? Sí, sí, no, está claro. Porque realmente luego hay personas como tú que están haciendo el karma yoga de ir y ayudar y estar porque es que gracias a eso, pues también eso es importantísimo. Pero O sea, que fíjate me que eso es refiero, más importante a nivel personal, para el que lo hace, que el efecto. Porque son muy pocas personas y el efecto global es muy pequeño. Lo malo es que pueda ocurrir la situación que se da. Eso es lo grave. Porque sí, lo que sí, se puede hacer luego a nivel individual o de pequeños colectivos está muy bien, pero no enmienda la situación. No. No no, la no, no, repara siquiera. no, Alivia algo puntualmente y casos limitados. sí. Y a unas personas, a un poco, a unas pocas personas, no a un gran colectivo. O Claro. sea, No, lo que pasa pero que muchos pocos hacen mucho. O sea, sí, No, muchos no, no, pocos si hay que hacen hacerlo, por mucho. supuesto que sí, ¿Eh? pero que eso Sí. nunca es el remedio, nunca es la no, No, respuesta. no, Eso sí hay que hacerlo, no cabe duda, pero esa no es la respuesta necesaria. El cambio no podrá venir por ahí. no, no, no. Es un simple paliativo, que está bien, Sí, pero sí que sí. que no es producirá el necesario, cambio. porque Y si cada uno no, hace lo que sabe y puede. Hablando el otro día con Basili sobre esto, o sea, la situación que hay, lo que decía antes, humanitaria en Ucrania, ¿no? En todo el país, ¿no? Como durante el día la gente sobrevive en los refugios, no tanto por las bombas, por el frío. Pero En los frío, sí, refugios hay sí, calor, bebida y comida, sí, no, no, caliente. es terrible. sí, Y sí. luego, por la noche o cuando haya tal, en casa, pues no sé, a echarse las mantas que hagan falta, abrazarse, entrar en calor, etcétera. Bueno, se aumentará la población, porque Ucrania ha perdido, como eran más de 50 millones y son menos de 40 ya. Porque, no, no digo por muertos, sino por, sobre todo, emigración y demás, ¿no? Sí, Sí, refugiados, ¿no? sí, Exilio, etcétera, ¿no? sí. Entonces, bueno, Yo es, 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 es descorazonador. Mm. te digo que yo me parece que no es la única vez que lo digo, pero este libro hace tantos años que está escrito y es tan actual, Mm, mm. Totalmente. Este libro debe ser de es los tan años actual. 70 o por ahí debe de ser, ¿no? Krishnamurti tenía Claro, Sí, sí. una claro. visión, Bueno, claro que entonces ya era así, por supuesto, esto entonces ya se daba, pero no estaba tan claro ni tan generalizado, ni había el sentimiento que hay, que es el que ha descrito Marcel, que hay ahora. sí, Ya sí, te no, das cuenta no, y dices, lo que es, todavía no era así entonces, no, pero pero era era. un visionario, pero era un visionario. Sí, Bueno, sí, sí, claro, está claro. claro. Hombre, pero estamos hablando de un iniciado, quiero decir, Exacto, sí, sí, claro. Pero lo que pasa es que, claro, eh, el tema de las religiones, que él dice organizadas, que estaba en todos los sitios, esto ha ido como bajando, 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 bajando en menos de sí, un siglo. Pero ahora la gente que hace las cosas por el bien común no lo hace por un premio de ir al cielo, no, lo hace porque internamente piensa que tenemos que tener lo mismo unos que otros. O sea, eso es lo que él decía. O sea, sí, lo que él decía es no hacer caso de lo que dice la religión esta o aquella o tal y cual. No seas bueno porque te digan esto, sino sí, has porque de serlo quieres, porque tú realmente Porque sientas te que ha de sale ser de así. dentro, exacto, Claro. porque porque lo sientes que debe sientes, ser así, exacto, simplemente. sí, Claro, eso está claro, sí, sí. está claro. Bueno, seguimos, si te Seguimos. parece.
Nuestras ideas y nuestras vidas son quizás, ya hemos dicho, emocionalmente estamos hambrientos, religiosa e intelectualmente somos torpes y reiterativos, social, política, económicamente, esto ya lo hemos leído. Nuestra actividad física y mental cotidiana no conoce un instante de verdadero descanso. Presionados por todas partes, sí lo habíamos visto. Bueno, como lo estamos, naturalmente el sexo es nuestra única salida, pero a un nivel muy pobre, muy meramente físico, Sí, que es mucho más que eso. sí, Y buscamos esa experiencia una y otra vez porque nos ofrece momentáneamente el estado de felicidad, yo diría simplemente de relax y satisfacción. Mm. Felicidad, la palabra la reservo para otro nivel, que sobreviene con la ausencia del yo. No es el sexo lo que constituye el problema, es evidente, sino el deseo de volver a experimentar ese estado de felicidad, de capturarlo, de alcanzar y conservar el placer, ya sea sexual o de cualquier otra clase. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo diría que si está bien encarrilado y enfocado y de alguna manera es simétrico, esto no está mal en absoluto. Lo que pasa es que no suele ser así, claro. Lo que en realidad buscamos es la intensa pasión que nace cuando nos olvidamos de nosotros mismos. Es la identificación con algo en lo que nos podamos diluir por completo. Ahí sí que estoy de acuerdo. Dado que el yo es pequeño, insignificante y fuente de dolor, consciente o inconscientemente, queremos disolvernos en la excitación individual o colectiva, en los pensamientos elevados o en alguna otra forma burda de sensación. Es una alternativa a la huida mediante las drogas de cualquier tipo, alcohol y cualquier otra. cuando esté. Pero es huida de la realidad. Cuando intentamos escapar del yo, he dicho, huida, escapar de, los medios de escape adquieren enorme importancia y entonces ellos también se convierten en dolorosos problemas. A menos que investiguemos y comprendamos los obstáculos que impiden la vida creativa, que es el estar libre del yo, no podremos entender la cuestión del sexo. Esto de que comprendamos eh, los obstáculos que impiden la vida creativa, que es el estar libre del yo. Y no podremos entender la cuestión del sexo. Creo que sí. Creo que efectivamente el yo nos ata brutalmente a la materialidad de cada día, ¿no? Y al entorno inmediato y al interés privado propio en contra de todos los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece, no sé qué opináis. Sí, sí. Sí, Uno de los impedimentos para vivir una vida creativa es el miedo, que duda cabe. Y una manifestación de ese miedo es la respetabilidad. Sí, también. Es, Mm. es una especie de coraza protectora del miedo. Sí, sí. Las personas, se esconde el miedo tras de ella. Las personas respetables, aquellas que se sienten moralmente obligadas, no se dan cuenta de la profunda significación de la vida. Encerradas tras los muros de su propia rectitud, no ven más allá de ellos. Su moralidad y vitrina, basada en ideales y creencias religiosas, no tienen nada que ver con la realidad. Así pues, salvaguardas tras esa falsa moralidad, salvaguardadas, tras esa falsa moralidad, viven en el mundo de sus propias ilusiones. Absolutamente de acuerdo. Es otra Totalmente. manera de vivir fuera de la realidad. sí, A pesar de su moralidad autoimpuesta y gratificante, también las personas respetables viven en la confusión, la miseria, el conflicto, que duda cabe, y huyen, es otra vía de escape, Claro. es otra vía de escape, de huida. no, El miedo, que es el resultado de nuestra ansia de seguridad, nos obliga a conformarnos, a imitar a los demás, a someternos al poder e impide, por tanto, una vida de creación. Sí, eso está claro. Que el sometimiento impide toda vida de creación. Eso está claro.
Para vivir creativamente es necesario vivir con libertad, es decir, vivir sin miedo. Luego, el estado de creatividad solo puede existir cuando la mente no es prisionera del deseo ni de la satisfacción del deseo, cuyos ocultos enredos solo pueden desenmarañar una delicada y atenta observación de nuestras mentes, solo puede desenmarañar. Es decir, que solo una mente atenta y dedicada puede desenmarañar, diríamos, los caminos del deseo, eh, de nuestras mentes y de nuestros corazones, y del corazón, exactamente. Cuando más reflexión y efecto haya en nosotros, cuanto más reflexión y afecto haya, perdonad que es que no leo muy bien, o sea, no veo Bueno, muy es que bien. está muy pequeñito. Bueno, es que no tengo muy buena vista y ya Mm. está. Y afecto haya en nosotros, menos podrá el deseo dominar la mente, ya que es la falta de amor lo que convierte la sensación en un tormento. Para entender el problema de las sensaciones, tendremos que abordarlo desde un ángulo particular. No desde un ángulo particular, sino desde todos los flancos: educativo, religioso, social y moral. Las sensaciones se han vuelto casi lo único importante para nosotros. Es verdad, eso es obvio. Es otra vía de escape de la realidad profundamente insatisfactoria a nivel personal íntegro, ¿no? Escape, lo único importante para nosotros por la exagerada relevancia que hemos concedido a los valores sensuales: sensación, sensual, sentir, etc. ¿Algún comentario? No, no. Sigamos, sigamos. Pero solamente una cosa, es que todo está enfocado en esto. Totalmente, Todo, la totalmente. publicidad, todo, 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 todo. todo, todo, todo. Completamente de acuerdo. A través de los libros, de los anuncios, del cine y de otros medios, se estimulan constantemente las sensaciones. Las celebraciones políticas y religiosas, el teatro y otras clases de diversión nos incitan a buscar estímulo en diferentes niveles de nuestro ser y nos deleitamos con ese estímulo. Fomentamos la sensualidad por todos los medios posibles y al mismo tiempo defendemos el ideal de la castidad, forjando así una contradicción interna, vamos, clamorosa, claro está. O sea, la Sí, contradicción es, pero bueno, ¿qué coño es esto, no? Y sí. lo que es más disparatado aún, esa misma contradicción nos excita. Yo eso no lo comparto, pero bueno. No, pero esto se está refiriendo a lo que tú Sí. decías, después de la posguerra y todos las, sobre todo aquí, aquí en España y en otros sitios, como puede ser también, donde se hablaba de una vida casta y toda una serie de cosas, pero al mismo tiempo, claro, como la mente está allí, tiene ganas también de hacer lo que no está bien. Si tú a un niño le, siempre se ha dicho, ¿no? Dices, estos caramelos los dejo aquí arriba, no los puedes coger, porque Claro, si no te harán daño, ¿qué hará? Coger pues encima cógelo. de un esto y Pero un taburete Todo lo prohibido atrae, pues porque lo claro, pues eso es prohibido, lo que dice. Esta misma contradicción nos excita en el sentido de claro, que, claro, bueno, no sé si pues te excita o te reta, que no es lo mismo. Yo, por ejemplo, recuerdo en la infancia y la adolescencia, cuando existía, bueno, seguirá existiendo, pero ya eso ya pasó de ello, el índice de los libros prohibidos de la Iglesia Católica del Papa de sí, Roma. sí, claro. El libro que yo pillaba lo leía, claro, faltaría más. sí, sí. ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué no lo puedo conocer? Naturalmente. Sí, sí. Entonces, todo lo que se prohíbe es la mejor manera de estimularlo. Sí, claro, pero tú estás refiriéndote a algo que es diferente. Aquí está hablando del sexo No, el y de las sexo también, sensaciones también y estaba las series. prohibido. Bueno, Sí. pues, Por eso te digo, era entonces, difícil, era difícil. entonces, ¿qué pasaba? Todas las personas que tenían clase media o algo así, tenían una fulana. Sí. La tenían en un piso y mira, y al mismo tiempo su mujer, sus hijos, o sea, una hipocresía horrorosa,
pero que esto ha durado muchísimos años Bueno, la mira, institución de la querida, que en mis sí, eso, años la jóvenes querida, no, aquí le llamaban fulana, pero era es una lo mismo. institución perfectamente comprensible, Sí, producto de esa sociedad absolutamente hipócrita, Claro, sí, sí, absolutamente, porque la tendencia natural está ahí. Y si la relación, digamos, cerrada y demás no es satisfactoria, pues vas a buscar otras. sí, Ya sí, sí. está. Así de simple. sí, sí, Bueno, Bueno, era una institución, la querida, era una sí, institución. sí, 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 Solo ya te cuando digo. comprendemos esta búsqueda insaciable de sensaciones, que es una de las primordiales actividades de la mente, solo entonces el placer, la excitación y la violencia dejan de ser un rasgo dominante de nuestras vidas. Es porque no amamos por lo que el sexo y la búsqueda de sensaciones se han convertido en un problema agotador. Es que el amamos ahí, yo lo pondría con mayúscula, porque además luego se dice que se confunde sexo y amor. Y el amor, el sexo es la manifestación del amor a nivel físico, Sí. pero con letras más que minúsculas y con H si quieres, en la mayor parte de los casos. Cuando podría no serlo y podría ser una manifestación del amor con la mayúscula, sí, pero no Claro, suele ser, por no eso suele serlo. realmente, fíjate que hacían unas diferencias en aquella entonces, decían hacer el amor. En lugar de decir hacer sexo, Sí. decían hacer el amor. Bueno, y en inglés igual, ¿eh? To make love. O sea, eso no es especialmente español. No, En no, lo España digo era porque, claro, clarísimo. Pero es que claro, en los países sajones es igual. sí, Y no era igual la situación, ni con mucho, sí, sí. ni con mucho. To make love. Y no, es to have sex. Es practicar sexo. Punto. Ujú, Igual que a comer le dices comer o podrías decir alimentarte, ¿vale? Es una manera eufemística de referirse a ello. Tiene esa finalidad y claro, y la cumple. En el caso del sexo no es evidente, aunque nazca de ahí, aunque nazca de ella. Puede cumplirla o no. En la ujú. comida la cumple inevitablemente. Cuando hay amor, hay castidad, pero no es casto aquel que trata de serlo. La virtud es fruto de libertad y se manifiesta cuando hay comprensión de lo que es. Esto es evidente. Sí, Lo de que cuando hay amor hay castidad, yo eso no lo entiendo. sí, Pero porque lo no dice, incido sobre ello porque no me atrevo a opinar, no lo entiendo. No, no, no. pero no, es que no lo está diciendo. A ver, habla de castidad en el sentido de que no hace perversión, no hace perversión Ah, de lo no, que es. en el sí, sentido claro. Claro, En el o sea, sentido cuando hay claro. amor, Pero tú no eso, necesitas ir a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. No, porque ya tienes ese amor que hace, por eso decíamos hacer el amor o hacer sexo. Se diferencia en el sentido de totalmente decir, claro, aquí totalmente te pillo, aquí te distinto. mato. O sea, Aunque sea el mismo prácticamente. acto, el alcance no tiene varía el no, alcance, la intencionalidad, el nivel exacto, Exactamente. en sí, que se sí, produce la comunicación, etcétera. Sí, ujú, sí. Evidentemente. Pero claro, a mí la palabra castidad me la han Bueno, tú lo machacado tienes, tanto en la infancia y en esto, claro, que sí, claro. evidentemente yo salto con un resorte. Naturalmente, Voy a como un contaros una resorte. Sí, vivencia sí. en Sí, el sí. colegio, es decir, en la adolescencia, en unos Ujú. ejercicios espirituales que nos hacían Sí, hacer, etcétera. Pues luego nos ponían a leer libros, vidas de santos y cosas. Yo recuerdo sí, leyendo una de esas cosas en el estudio del colegio, hablaban de un santo que estaba casado. Y entonces, para tener relaciones sexuales con su mujer, que sería otra santa, no lo sé, él parecía que para eso, para que fuera permisible eso, lo hacían a través de una sábana que los sí, con un separaba agujero. con Jeje. un agujero. Sí, Es sí, tan mi abuela aberrante, tenía un camisón con una, me lo explicó, es sí, tan que se aberrante. hacía un camisón con un agujero. Tú imagínate.
Sí, sí. Es aberrante completamente, ¿no? Ya, Claro, ya. con Pero razón dice Krishnamurti que quien tenga estas deformaciones no puede educar. Claro que no. Pues a mí me sí, sí. educaron con esas deformaciones, claro. Claro. Afortunadamente las he tirado todas por la borda y estoy en la otra punta, claro. Hacía muchos Sí, claro. años. Pero, pero claro, lo leo y salto, ¿no? Sí, sí, normal, normal. No sería los de tu abuela. Y la mía sería parecido o más. La mía no tenía ni agujero. Mi abuela. Increíble. Mm. Cuando somos jóvenes, nuestros impulsos sexuales son fuertes y la mayoría tratamos de lidiar con esos deseos dominándolos y disciplinándolos. Pues creemos que sin alguna clase de represión nos convertiremos en seres desenfrenados y lascivos. Es justo Aquí al es donde revés. dice, Es aquí es justo al donde dice, revés. claro, por eso digo que es muy Sí, interesante este trozo. Es sí, justo al revés. sí, sí. A las religiones organizadas les preocupa mucho esa cuestión de la moralidad sexual. Claro, es la mejor brida que le pueden, como brida en el sentido de que se pone al caballo, que se le Claro. puede poner al ser humano, Mm. prohíbele algo de lo que es lo más natural del mundo, en su naturaleza. Como no le puedes prohibir que duerma ni que coma, porque se muere, pues le prohíbes el sexo, que lo prohíbes y no se muere. Pues sí, pero sigue, sigue, Lo que destruyes, pero no se muere. Sin embargo, nos permiten perpetrar actos violentos. Hombre, Eso es lo que claro, decía. algo hay que hacer, ¿no? es lo que decíamos De alguna antes, Claro, manera es lo que hay que decíamos antes. desahogarse, ¿no? Y violentos. asesinar en nombre del patriotismo, naturalmente, nos dejan entregarnos a la envidia y a la astucia cruel y correr tras el poder y el éxito. ¿Por qué les preocupa tanto ese particular tipo de moralidad? Y en cambio no acometen contra la explotación, la codicia y la guerra. Coño, porque ellos se Exactamente. benefician de ella. Claro, Claro. claro. Ellos se benefician de ella. No se verá a que, siendo las religiones organizadas parte del medio social que hemos creado, yo ahí no sé si hemos o han, porque yo ahí no sé que no me identifico, Ujú. dependen para su misma existencia de nuestros temores y esperanzas, absolutamente de acuerdo. Sí, Los sí. crean para eso, para subsistir ellos y tenernos bien embridados, claro, de nuestra envidia y de nuestro separatismo. Más que separatismo, la palabra no me gusta, sería separatividad. Sí, Sí, La sí, sí. separatismo tiene con una connotación política que aquí no va. No, no. Sería separatividad. Separatividad, sí. Lo voy a poner. La realidad es que en el campo de la religión, como en cualquier otro, la mente está prisionera de las proyecciones de sus propios deseos. Es obvio. Totalmente. Mientras no haya una profunda comprensión del proceso completo del deseo, la institución del matrimonio tal como existe hoy día, tanto en Oriente como en Occidente, no puede dar respuesta al problema sexual, es evidente. Bueno, Claro. vale, vamos a ver. Da una respuesta formal, social, organiza las cosas, las regulariza y a nivel individual se carga todo Dios. Sí. Por lo tanto, sí, 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 Es como reprimir una manifestación sí. pacífica. Es lo mismo. sí, sí. Sí, sí. El amor no se induce por la firma de un contrato y no está basado ni en el intercambio de placeres ni en la promesa de seguridad y consuelo mutuos, evidentemente. Bueno, yo diría que toda relación y sobre todo ya el amor, que para que pueda durar, tiene que estar basado en la Sí, comunicación claro. mutua. Y de eso jamás se habla en ninguna parte. Sí, sí. Y eso es lo esencial. Todas estas son cosas de la mente y por eso el amor ocupa una parte tan pequeña en nuestras vidas. El amor no es la mente, claro que no. Es absolutamente independiente del pensamiento, pero el pensamiento lo maneja muy bien. No el amor, el sexo, es decir, el deseo, etc. Pero cuando hay amor, el sexo jamás es un problema, evidentemente. Lo que crea el problema es la falta de amor. Sí, sí. Pero ahí, bueno, la falta de amor y la falta
de una educación adecuada de cómo son realmente las cosas en este sí. terreno, ¿no? Lo que hace aún más difíciles todas estas cuestiones humanas es el hecho de que nosotros mismos, los padres y los maestros, nos sentimos profundamente agotados y sin esperanza. Desasosegados y confusos, nos pesa la vida y queremos que se nos reconforte y se nos ame. Lo que constituye el problema son los obstáculos y escapes de la mente y no el sexo o cualquier otro asunto concreto. Por eso es importante comprender los procesos de la mente, sus mecanismos de atracción y repulsión, sus reacciones a la belleza y a la fealdad. Deberíamos observarnos y darnos cuenta de cómo consideramos a los demás, de cómo miramos a los hombres y a las mujeres. Deberíamos ver que la familia se convierte en un centro de separatismo y de actividades antisociales. Estoy 100% de acuerdo. Y tú, Mons, que conoces algo de mis circunstancias personales, entenderás por qué Sí, digo sí, esto. y tanto, sí, sí. Claro, claro. Deberíamos ver que en la familia se convierte en un centro de separatismo y de actividades antisociales, cuando, llevados por supuestos sentimientos de importancia personal, nos valemos, por supuesto no, por nuestro sentimiento de importancia personal, nos valemos de ella como medio de autoperpetuarnos. La familia y la propiedad también, cuando giran en torno al yo y a sus fieramente excluyentes deseos y ansiedades, se convierten en instrumentos de poder y de dominación y en fuente de conflictos entre el individuo y la sociedad. Absolutamente de acuerdo. Sí, sí. Sí, sí. Y siendo en lo más hondo así de pobres e insuficientes, ¿qué posibilidades tenemos de dar una verdadera educación al niño? Pues ninguna, claro. Educación, vamos, lo domesticaremos, lo trataremos de domar para que encaje en este sistema, que ya no es el que yo he conocido, evidentemente, pero que también es bastante malo, y que haga lo que pueda. Por eso, el problema principal no es el niño, sino el educador, sin duda en ninguna clase. El niño no es nunca el problema. No, Bueno, puede ser en algún caso particular, pero no es el no, problema. El problema es el educador siempre. Padres y profesores, maestros, religiones, etcétera. Y deben purificarse nuestros corazones y nuestras mentes si queremos ser capaces de educar a los demás. Si el educador está confundido, corrompido, perdido en el laberinto de sus propios deseos, ¿cómo puede impartir sabiduría o ayudarle a enderezar el camino a otro? No somos máquinas que deban... No, pero estamos a punto. Estamos a punto de ascender a la categoría de máquinas gracias a la IA. sí, sí. No somos máquinas que deben entender y reparar los expertos. Somos el resultado de una larga serie de influencias y accidentes. Y cada uno de nosotros tiene que desenmarañar y comprender por sí mismo la confusión de su propia naturaleza. Bueno, ¿qué queréis comentar? Hay un trocito que no has leído, que yo creo que es antes de lo que decía del niño, que está muy bien, porque dice, lo que hace aún más difíciles todas estas cuestiones humanas es el hecho de que nosotros mismos, los padres y los maestros, nos sentimos profundamente agotados y sin esperanza, desasosegados y confusos, y nos pesa la vida, y queremos que se nos reconforte y se nos ame. Y siendo en lo más hondo así de pobres e insuficientes, ¿qué posibilidades tenemos de dar una verdadera educación al niño? Es que esto Sí, sí. es Evidente. realmente Evidente. el tema, ¿eh? Esto es muy fuerte. Por eso digo, esto es lo que va antes de decir, por eso el problema principal no es el niño, claro, no, no. Es El que problema, como has una dicho, sociedad enferma, como la que claro, aquellos lo que dice veis en la Krishnamurti Murcia, desde hace y mucho no tiempo. llegamos nada a la nuestra actual, Sí, no sí, puede crear, educar, formar, preparar gente sana. No puede. Habrá no, quien lo consiga por su propio esfuerzo, sí, sí, yendo en contra de las tendencias estándar, claro. sí, sí.
dentro de pequeños grupos o como sea, pero colectivamente no es posible. De momento no. No. De No es momento no. posible. O sea, esto, pero claro, esto también tenemos que ver, qué es lo que decíamos. El, antes habían esas educaciones militares, religiosas, en las que había una disciplina, hay unas reglas, todo se tenía que hacer lo que se decía allí, todo era pam, y las personas se comportaban porque era lo que había, o era el castigo de cárcel o de lo que fuera a nivel militar, o era el que te morirías y te irías al infierno y tal y cual, ¿no? Pero No, yo claro, el eso lo he problema, vivido en primerísima persona en mi infancia y adolescencia, ¿eh? imagínate, En Sí. primerísima persona. claro, pero eso sí que sirvió para muchas vidas, para tener una disciplina, para tener una voluntad en la que fueras capaz de tener un carácter con una gran disciplina. La cuestión es, que es lo que pasa ahora, que cuando ya no hay esto, entonces, como no hay una parte interna realmente madura, entonces, claro, se deja llevar por todo lo que hay fuera. Y entonces, bueno, ahora está pasando lo que está pasando. Lógicamente, en muchas vidas llegará un momento en que habrá también esa disciplina, pero una disciplina no por el hecho del miedo, ni por el, sino una disciplina, como dice Krishnamurti, de ordenar la casa, ¿no? Que la Bueno, mente Obvio. se pueda ordenar y pueda saber que comprendiendo lo que pasa, pues lo mejor es hacer esto. No porque te lo digan, sino porque tienes un discernimiento que es lo que te ayuda a ir haciendo pues esto así, no porque te lo digan, sino porque no puedes hacer otra cosa, porque ves que aquello ha de ser así. Claro, todo esto, pues si tienes unos estamentos que ayudan a que esto se vaya como haciendo, pues ayuda mucho. Pero ahora estamos en el momento contrario, ahora es destruir todas las instituciones, todo lo que había, todo, para que se derrumbe todo, se saquen los cimientos, salgan al aire y luego pues se tendrá que volver a construir. Pero fíjate, eso en este momento es bueno, porque si no se Claro, destruye por lo eso lo digo que viejo, eso es no bueno. hay posibilidad de instaurar lo nuevo, No, no, no. no, de que no. Es la nazca lo única nuevo, no hay manera. posibilidad. Estamos en el momento de poder, para poder regenerar, primero Hay que destruir. Yo tienes que diría, destruir. Mira, ah, hoy estaban diciendo aquí en Cataluña que ha habido un edificio, me parece que era en Ah, Lérida, sí, sí, sí. que, que se ha Ya- colapsado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque decían tres cosas, porque era viejo, porque estaba haciendo obras de al lado y por la cantidad de lluvia. Y entonces estaban todo, diciendo, claro, todo. pero estaban diciendo de que iban a mirar, pero que creían que se tendría que derrumbar todo, porque quedaba como Para una poder cuarta parte, para volverlo a construir. Claro. Porque es que lo que no puedes es construir algo cuando está esto de esta hacer manera. parches, no. Claro. Claro, esto es lo que está pasando. O sea, ahora ha llegado un punto en que es irreversible. O sea, tiene que haber una regeneración, pero tan grande, porque el problema más grande, que ahora aquí estamos hablando de los niños, pero es que el problema más grande es que falta honestidad y entonces cuando hay tanta corrupción política, tanta corrupción en las empresas, tanta corrupción en las grandes instituciones, incluso en las grandes empresas que dominan todo el mundo, entonces resulta que, claro, ¿qué sale de eso? Pues no puede salir nada bueno, porque Es es que que todo no, vale, hoy día todo vale. claro, pero eso llegará un momento que será vivir o morir. O sea, llegará un momento en que habrá de haber seres humanos que igual están naciendo ahora o que han nacido hace poco, que vayan que ya tienen una calidad interna importante y que puedan ser líderes para regenerar y volver a montar las cosas que sean ecológicamente, incluso hablando, para que no se pierda, ¿no? O sea, se tiene que volver a buscar los valores, pero los valores no porque te los impongan, sino porque te ayudan a que salgan lo bueno que tienes tú interior. O sea, Hay que esto, ayudarlos a que salgan, hay que claro, es hacerlos ayudar, tiene que surgir, ayudar. hay que estimular que surjan. Esa es la Exactamente. educación.
Esa es la exactamente, educación correcta. exacto. Bueno, y también hay que informar de cómo realmente es la vida, cómo funciona la vida, por qué y para qué estamos aquí, etcétera, etcétera, y no todas las historias de todas las religiones y de todo lo demás, claro. Ujú. Eso tiene que estar rotundamente prohibido, porque hay mentiras todo. Y cuando entiendes por qué y para qué estamos aquí, de dentro va surgiendo, bueno, pues entonces tengo que actuar así, y te sale de dentro. Yo, una cosa que has dicho antes, que antes, por ejemplo, cuando se educaba mucho, bueno, y se sigue haciendo en determinadas instituciones, como el ejército, por ejemplo, y probablemente en algunas religiones, me refiero en seminarios, si es que Mm, queda, que no lo sé, Sí que quedan, sí. eh, que se educaban así, la autoridad, la disciplina. mm. La disciplina es necesaria, yo estoy de acuerdo que la disciplina es necesaria, pero tiene que ser disciplina, autodisciplina. Claro, es lo que digo. Sí, sí, Impuesta desde fuera, bueno, en determinado momento posible que sea necesaria para un paso determinado, pero nada más. Para Nada manejar la más. vida, no. Si la no, disciplina eres, te eres ayuda a coger ese hábitos. exterior que te maneja con disciplina. No. No, no, no. Entonces, yo digo que esa disciplina es necesaria, pero tiene que salir de dentro. Y es Claro, posible que fuera te puedan ayudar a generarla, a darte cuenta de que es útil. Pero tienes que dictártela tú, porque si no, si simplemente vives, aprendiste a ser muy autodisciplinado, no, muy disciplinado, etcétera, etcétera, porque te lo imponen, has renunciado a toda tu libertad. claro, es lo que Entonces ya no estamos eres humano, diciendo. Ya Claro. pensamiento propio, o sea, no eres un desarrollar humano pensamiento. castrado de su Sí. valor mayor que es la Pero sí que es libertad. verdad, Alejandro, pensando en la reencarnación, en que todos hemos estado en estamentos militares, todos hemos estado en estamentos religiosos, todos hemos estado, pero no tiene por qué ser hace poco, a lo mejor hace miles de años que era Bueno, algo parecido. pero más estamos hablando de ahora. Es evidente que No, pero hemos yo estoy pasado por... hablando, escucha, yo estoy hablando de que para poder tener una autodisciplina, tienes que haber aprendido en vidas anteriores lo que es la disciplina, porque si no, no te sale. En ese sentido, estoy plenamente de acuerdo Es contigo. eso, solamente eso. En ese sentido, sí, totalmente de Claro, acuerdo. Pero claro. si tú en la vida en que has vivido una disciplina impuesta, no has sido libre. No, Por claro que tanto, no. has sido, bueno, humano cuando naciste, luego ya no Pero sabemos. esto ha sido así en miles de años. No miles, en cientos de años ha No, sido no, así. probablemente miles. Bueno, miles, pero que me refiero de lo. Vamos a hablar de la parte contemporánea. ¿Eh? Sí, no está O lejana. sea, claro, esto ha sido unas represiones terroríficas, represiones terribles. O sea, y ahora está volviéndose a eso, está volviéndose a lo que había sido el siglo XX, que había conseguido que los seres humanos, sobre todo, vamos a decir, del primer mundo, porque el tercer mundo No, no, pero no, el primer bueno, ahí, mundo ahí sí. estamos a otro nivel, evidentemente. Entonces Estamos hablando del resulta, primer mundo, claro, de la cultura sí, occidental, claro, pero que es lo la que que pasa que, conocemos. pero ahora fíjate que se ha visto claramente la hipocresía de la Comunidad Económica Europea, con todo Total, el tema de los to- refugiados, con todos los total, temas de las total, guerras, total, con todo. O indignante, sea, una hipocresía con los ideales que indignante. nosotros teníamos de la Unión Europea, que sería fantástico porque entre todos haría. No, se ve cómo, pero ¿por qué? Pues porque como en todos los estamentos hay seres humanos que son almas que todavía están muy egoístas, por lo tanto reciben, por ejemplo, pues te doy tanto, te haces no sé cuántos, haces no sé qué, o sea, el soborno, bueno, cantidad de cosas que podríamos decir, ¿no? Y esto como ya está tan corrompido por todos los sitios, ahora es que es como lo que pasaba antes, ¿no? Que hubo en muchos edificios hubo aluminosis que se decía. Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Que se destruía todo porque es como si fuera
por dentro se va hurgando, 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 hurgando. Bueno, pues aquí está pasando lo mismo. Sí, sí, O sea, sí. te vas diciendo y dices, pero si esto aquí no hay nadie, Es muy aquí bonito lo que has dicho, tampoco. Marcé. Sí, sí, Esta sí, civilización está, ¿cómo se dice? Padece de aluminosis y por sí, lo tanto Sí, se derrumba. sí, es que lo sí. veo. Se Se hace está como se destruyendo ríe. por dentro. Sí, se hace como se Sí, ríe. Está sí, contaminada de sí. aluminosis y se derrumba. Sí, sí. Es eso, y lo vas viendo por todo, o sea, tú cuando lo vas mirando, que esta es la ventaja que tenemos cuando sabemos que el plan va a seguir, o sea, quiero decir que el ser humano seguirá cada vez teniendo una mayor evolución, comprendiendo más, porque si no nos cogería algo, porque es lo que decíamos, si es que vas viendo que todo está de esa manera, dices, bueno, Y sobre esto, todo si crees que no hay nada más que esto y por que eso alguien, digo entonces, claro, bueno, terror, pánico. Sí. están Pero como no diciendo lo has leído, bueno, pues están diciendo que aquí en España ahora está pasando de que hay una causa de suicidios, pero enorme, ¿eh? En jóvenes, muy Sí, sí. grande, ¿eh? Y O dicen sea, que aquí en Cataluña sí, somos sí, los primeros de España en suicidios. exactamente. Y quiero decir y que no me por extraña qué? ¿Por qué? porque, ¿sabes Bueno, qué pasa? Que si no tienes algo que te ayude a comprender que esto no es así, no ves salida. Entonces, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿No? No, no, Pero bueno, evidente, evidente. entonces, Bueno, y tampoco saben lo que les espera. Es decir, que van a repetir lo mismo bueno, en pero otra claro, vida mucho más difícil. claro, lo que pasa que cuando son así jóvenes estoy segura que no será lo mismo a nivel kármico, pero también va a haber, pero lo que va a ayudar es que más adelante, cuando vuelvan a vivir, pues será, ya tendrán otra experiencia precisamente por haber visto que vuelven a vivir todo el rato lo mismo. O Pero van a sea, vivir me lo refiero, mismo y en circunstancias más difíciles. sí, claro, sí. claro, Y algo pero que, tendrá que ayudarles a superarlas en esa vida, y quizás ellos ayudarán a otros a que quizás. puedan también. O sea, que me refiero que no hay nada que se pierda. Aquí la ventaja que hay es que la única cosa que te das cuenta que parece todo que se está hundiendo, pero también es verdad que en otros sitios que antes era terrible, ahora están teniendo muchas ayudas, pues por el tema de internet, que puedes, con el tema de la inteligencia artificial, pues que en cualquier sitio puede haber que le diga a la inteligencia, mira, me duele esto, me duele aquello, no sé qué, bueno, pues ahora, ¿sabes? O sea, pueden en sitios en donde antes era imposible ayuda, ahora cada vez más va a haber más ayuda. Sí, Por sí, lo eso es tanto, verdad. a nivel global, hay muchas cosas que mejoran, muchísimas. Lo Bueno, que eso es pasa que, claro, el incuestionable. hombre, El el avance es hombre lo increíble. destruye. Depende de Lo cómo se malo es utiliza, el uso de ese avance. depende de cómo se utilizan. Sí, sí. El Exacto. otro día leí un artículo sobre lo que la llamada, lo que Hannah Arendt, que digamos, llamó y creó este concepto de la banalidad del mal, la banalidad del mal. Diciendo, cuando hablaba en concreto, ella era judía, escapó del nazismo, etcétera, ¿no? Hablaba como, por ejemplo, gente como Eichmann y otros, eh, que no sé si se refería a hija concreta, pero gente, digamos, represores, carceleros, torturadores, de los de las cámaras de gas, la Gestapo, todas esas cosas, que luego hablaban así, bueno, yo tengo un puesto de trabajo, a mí me dicen que haga esto, me pagan por hacer esto, es lo que tengo que hacer, no me tengo que plantear nada más. Y probablemente son sinceros. Lo que pasa es que demuestra una ligereza tal de conciencia o la no conciencia. Sí, yo soy un autómata que hago lo que me dicen. No, Sí, sí. no cuestiono si está bien o está mal. Yo tengo este puesto y me pagan para esto. Bla, 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 no sé nada. Y esto es lo que llama Ana Arendt la banalidad del mal. Y esto se da, es evidente, se dio y se sigue dando y se seguirá dando de momento. Porque si no, no es posible que situaciones terroríficas como la que describe el nazismo y cualquier otra que podemos ver todavía, y quizá veamos, no lo sé, se puedan implantar y se implantan a través de esto, de la participación de personas
que no son malas, intrínsecamente malas, no, son, por así decirlo, amorales, no tienen el sentido propio de la ética, ni de la responsabilidad. Son como máquinas, Autómatas. autómatas, Sí, sí. porque si no, no sería posible. Esto lo tenemos muy claro por la edad del alma. Son almas muy jóvenes y no tienen capacidad de razonamiento. Tú no dirías eso de un niño de 3 o 4 años. Hasta esperar que sea más mayor. Cuando ya tenga 7, 8, 9, ya, Sí, sí, ya la cosa, en el niño encarnado es evidente. claro. Pero ahí es el Entonces, cuerpo físico el que está, es decir, la mente, la conciencia, la que bueno, está pero gobernando. lo que, El pero lo que alma, ya no es lo sé. mismo, es lo mismo. No, 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 Déjalo. sobre la juventud del alma está claro. Un alma jovencita con muy pocas experiencias, está claro que no tiene la misma lucidez Pues Pues, que pues tiene un alma exactamente. vieja. Eso es es que es obvio. eso, y no un alma vieja. Nosotros a lo mejor estamos como en la ESO, ¿quién diría? O sea, quiero decir, Bueno, cuando como digo estamos en la vieja, ESO, ya vivida, vamos, experimentada. claro, Ya a eso me pero porque ya a refería. lo mejor si ya tienes con, a ver, con 12 años, con 13 años, no te puedes comparar con uno de 2, 3 o 4. Pues Bueno, esto es lo mismo. Cuando tú dices, ¿cómo puede ser que esta gente son amorales? Claro, porque es que viven y lo que es más instintivo necesitan pues vivir. La capacidad de supervivencia, el instinto de supervivencia lo tienen muy grande, que todos lo tenemos. Lo que pasa, realmente el principio de supervivencia domina todo lo demás exactamente, y y entonces todo lo ahoga demás. cualquier cuestionamiento que vaya en contra de ese principio. Aquí voy. Entonces ya no hay el decir, pero es que estoy matando, estoy ayudando. Por ejemplo, los mismos campos de concentración, habían de los mismos que les decían a los otros los que se portaban mal. Portaban mal, que los mataran. O sea, pero esto ha pasado siempre y en la guerra, en la posguerra, que han aprovechado de chivatos y que estos se quedaban con las tierras o con la casa de los que hacían, que Sí, no era sí. verdad, pero lo hacía. O sea, me refiero, ha pasado siempre, pero ¿por qué? Porque estas personas no tienen esa ética. No la tienen. Van a lo que pueden. Y entonces tú dices, pero ¿cómo pueden haber hecho esto? Bueno, porque tú no lo puedes hacer. Ujú. Y sencillamente, ¿por qué? Pues porque no podrías vivir. Y a veces dice, pero escucha, pero esa persona puede dormir por la noche. Claro, porque no hay nada que le diga que lo que está haciendo está mal. No hay esa No, no, claro, no, no, vocecita. no. Sí, lo defendían, sí, sí. No, Yo hacía lo que me mandaban a hacer porque para eso tenía ese puesto de trabajo y por ello me pagaban. Punto. No era asunto mío cuestionarme que estuviera bien ni mal. Era mi obligación. Punto. sí, Claro, sí. eso implica una simplicidad o una ceguera mental de tal calibre, mental, más bien ética, quiero decir. Sí, ética, Eh, porque eh, aquí en ese sentido la cuestión es el Pepito Grillo no está. El Pepito Grillo no lo oye. No, Y no eso lo es tiene detrás de la oreja. sí, es eso, es eso. Pero lo que yo me refiero es que sabiendo esto nosotros nos puede ayudar a que no nos desesperemos porque tiene que pasar todo esto, tiene que pasar. ¿Eh? en eso Y es un estoy de crecimiento a acuerdo. nivel, a nivel de todos, porque cuando Estoy pasan de acuerdo. catástrofes tan grandes sale lo mejor y lo peor. Porque sale lo peor, pero sale lo mejor. Porque hay personas que ayudan muchísimo a otras, que hacen, bueno, siempre sale lo mejor y lo peor, siempre está todo. Y entonces, bueno, esos que están haciendo estos trabajos, que a veces mueren por salvar a otros, que son unos héroes, pero que ni se sabe, estos están haciendo un gran trabajo que cuando vuelvan Ya, podrán ser quizás pues, directores de una ONG, podrán ser, yo qué sé, lo que Pero sea. eso lo ha habido siempre, ¿eh? sí. Claro, Eso pero ha ahora hay habido muchos siempre. Y más. además yo diría otra cosa, no lo sé, no sé si ahora hay mucho más o no, no tengo ni idea. Claro, hay muchos No. más. Bueno, porque somos más en el mundo, claro. Claro, Pero a base de eso, quiero decir, si hay proporcionalmente más. sí, Sí, sí. Yo eso sí lo entiendo Proporcionalmente hay bastante más. fácil. Un momento sí. determinado,
uno ve lo que tiene que hacer y lo hace y punto. ya está. Yo eso lo entiendo muy bien. Lo ves en todas las catástrofes que hay gente, hay mucho Hay que hacer esto, voluntariado, voy y lo hago, hay es lo que gente tengo que muy hacer, lo buena. demás no cuenta. Sí, sí, Y eso lo entiendo fácil, es un impulso de dentro. sí. Di, Monse. No, no, que lo ves en todas las catástrofes, la cantidad de voluntarios, o sea, de almas buenas que se prestan a ayudar a los demás, o sea, que lo ves. Pero también ves la parte contraria, también ves, pues, Claro, también claro. de todo esto, pues ves la parte contraria. Sí, 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 Sin totalmente. embargo, hay mucha cosa buena. Mm. Hay mucha cosa buena. Lo que pasa que aún no puede dar la luz que tiene que dar, o sea, aún, aún hay demasiada oscuridad, o sea, aunque haya mucha luz, pero aún hay demasiada oscuridad. Cuesta mucho alumbrar a toda la oscuridad. Pero afortunadamente, Monse, ya estamos en los días que van creciendo. Sí, sí, sí. Mira, hoy, Ya te digo, yo a las 6 hoy, digo, hoy son las 6 y aún es de día. Sí, O sea, sí. porque hoy hemos visto el sol aquí. Y yo digo, mira, pues es de día, qué bien. Y además el cielo estaba despejado. Pero es que vamos, el día va creciendo, vamos hacia la luz. claro, desde el solsticio de invierno Vamos ya hacia la vamos luz, hacia cada vez un a la poquito más. luz. Claro. Ah, no. Esto, esto es así. A mí Y esto pasa siempre. lo que me sabe mal es que los seres humanos solamente aprendamos, no sé, a través de repetir y repetir y repetir. Bueno, Que parece Yo, que yo creí que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue la primera y la segunda después. Fue una lección muy grande para la humanidad y no hemos aprendido porque Pero, estamos volviendo a repetir. Monse, Estados Unidos está repitiendo. Monse, es que hay una cosa que no hemos visto. Y esto lo dijo me parece que era presidente o no sé cómo se llamaba, de los Rosacruces, de la Cruz Dorada, Sí, que vino a Barcelona a hacer sí, una conferencia sí, que yo y vine. alguien le preguntó esto. ¿Y no te Sí, acuerdas qué dijo? Él dijo, porque además es que es así, eran esos seres humanos. sí, Ahora son tiene que otros. pasar para otros seres seres humanos que humanos, no lo han vivido. Porque exacto. esto sirve Y para sí que me dos acuerdo, o tres generaciones. sí que me acuerdo que lo dijo, sí es verdad. Claro, y esto lo Claro digo que vamos siempre. a repetir porque no son los mismos seres, sí, sí, sí. Claro, porque nosotros somos, fíjate, por ejemplo, mi madre nació en el 33, por lo tanto ya tuvo la guerra civil, era pequeñita, Sí, pero la vivió toda la posguerra, toda, y todo el franquismo. Ahora tiene 92. Yo tengo 70. Entonces, no he vivido la posguerra esa, porque nací en el 55, pero sí que era todavía era el franquismo, eso sí. Y esto, mis hijos, ya, no, porque era 74 y 75, ya el día, mi hijo fue cuando se murió Franco. O sea que ya empezó la sí. democracia. No lo han vivido, pero No, han tenido todavía algo de nosotros que también ayuda. Pero la inmensa mayoría, que esto es lo que por eso va bien tener a los hijos que te explican, dicen, es que no miran la televisión los jóvenes, solamente es por internet. Entonces, estos de internet que no paran de decir que con Franco se vivía mejor, que no sé qué, no sé cuántos, que tal y que cual, pues para ellos eso es la verdad, sí. porque no tienen en qué cogerse. Ya no tienen un referente Y esto pasa lo que mismo en les puede Estados indicar, Unidos y pasa lo mismo en sí, China, que en no todas saben que partes. había Confucio, que no saben que había, bueno, Sí, cantidad de cosas, pues pasa en todos los sitios. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora está viniendo, que lo estuvimos viendo, que Capricornio tiene lo más mineral, lo más denso y al mismo tiempo lo más elevado, porque Capricornio es donde empieza la iniciación. O sea, es la ya, puerta a la iniciación. Entonces, este Capricornio ha sido, bueno, tela marinera. Claro, ¿qué pasa? Por una parte, esto irá pasando cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque como hay
lo que ha comentado hace un momento antes Alejandro, esto tiene que destruirse. Sí, Porque, sí, sí. pero lo que pasa es que no Lo nos veo imaginábamos, clarísimo. pero no nos imaginábamos que iría tan rápido. Y No, eso que estamos en los principios, los albores de Acuario. Pero sale todo, sale todo, sale sí, todo. Y sí, entonces es un revoltijo que has de estar. Nosotros tenemos la gran ventaja, no digo suerte, porque tenemos lo que nos hemos ido mereciendo de otras vidas, de tener esta capacidad de lo que nos enseña toda la parte de teosofía, en que comprendamos cómo va este sistema para ir avanzando. La humanidad solamente puede avanzar. Fíjate que en todas las culturas hay siempre el que destruye para que vuelva otra vez a renacer. sí. Y esto pasa en todas las trilogías, en todas. ¿Eh? Porque Shiva, claro, tiene que Shiva. haber. Shiva, es Shiva, Sí, exactamente. sí, sí. Entonces, tiene que existir esto, porque si no, te quedas igual y tenemos que avanzar y vamos, o sea, el ser humano y toda la evolución siempre aprende del Manvantara anterior, o sea, de lo que había, pero también nos dice que puede haber un Manvantara que son horas, o sea, cada noche muere para que vuelva a renacer el día Renacer, sí, sí. y vamos a aprender otra vez y vamos siempre. Y entonces eso es lo que nos ayuda a tener esa capacidad, por eso nos habla tanto Krishnamurti de la creación, porque somos creadores. Creadores, sí, sí. Pero claro, nos han ido sacando todo para no. Pero llegará un momento en que esa revolución, que Krishnamurti habla mucho de la revolución pacífica, pero una revolución, porque es un cambio de mente total. O sea, pero, pero esto que él lo estaba haciendo en el siglo XX servirá para el siglo XXIII. Sí, Ya claro. no en el XXI, ¿no? El XXII y el XXIII, Sí, porque sí. claro, esto se tiene que ir cada vez más, como cada vez más natural. En el siglo XX casi se hablaba de los ángeles, pero los de niños, o sea, el ángel de la guarda, estas Sí, sí. cosas. Pero Ahora no. hoy en día todo el mundo ya es muy normal que se hable bueno, que la muerte no es muerte, que No. es un cambio. Ya Claro. es algo como muy, que se habla mucho de esto, ya no es aquello Se que habla de las jerarquías y se habla. exactamente, se Sí, habla sí. de muchas cosas que Sí. antes era imposible. Bueno, pues todo esto cada vez se va a ir afianzando más, pero como todo, sale lo peor que hay, que está metido dentro, que estaba totalmente, que no se veía. Pero eso no quiere decir que no estuviera, estaba totalmente. Entonces lo estamos viendo todo lo que pasaba por ejemplo, en la parte del catolicismo, ¿no? Con el tema de lo que hacían con los niños y con los jóvenes y todo esto, bueno, Saliendo, está saliendo. está saliendo todavía de Saliendo. todo, pero es que en todos los sitios. Lo que pasa que mucha gente, pobrecitos, ni se atrevían, y las niñas igual. O sea, una serie de cosas que esto antes era imposible, ahora va saliendo. Claro, todo esto se tiene que limpiar y se tiene que dragar todo el pantano y que vuelva agua limpia y hacer, ¿no? Pero es importante porque los que están consiguiendo mantenerse y tener virtud en momentos así, ganas muchísimo. Por eso dicen a río revuelto ganancia de pescadores, porque cuanto más difícil, es Sí, como si fuéramos que tuviéramos más vidas en una. sí, sí. Porque claro, haces tantos cambios y pasan tantas cosas y no hay ninguna seguridad en nada. O No, sea, no, entonces, no. claro, es más difícil educar así. Pero sí que es verdad que los que están teniendo en estos momentos educación de este tipo de escuelas también serán seres que ayudarán a que hayan cambios, porque están teniendo esta ayuda. Ya hay niños y niñas que están teniendo educaciones así, que son poquitos, bueno, pero para lo que se necesita de tener líderes, a veces con que hayan 50 ya Sí, ayudan mucho, porque consiguen tener muchos que les sigan, ¿no? sí, con O tal sea de que ser un líder, sí, sí.
Yo diría que de cara a los acontecimientos que estamos viviendo en esta etapa, en esta fase, y que nos toca por vivir todavía este año y más, que somos unos auténticos privilegiados Sí, sí, tanto que lo de somos. poder vivirlos. Sí, sí, Sobre sí, todo sí. cuando tenemos conciencia de lo que significan y de lo que está pasando. No de Mm. estar aterrorizados aunque en el que todo cambia y no sé qué. No. Teniendo conciencia de lo que ocurre, mejor dicho, de cómo son las cosas en el fondo, el por qué y el para qué, de poder vivir estas fases del momento de la historia, Sí, del universo, somos unos auténticos privilegiados. Y tanto. sí, Y tú, sí, Alejandro, eres una, bueno, porque estás con tantos sí. años y te mantienes joven, lo que decía el señor Torra, que decía, he tenido, oh, un descubrimiento, o sea, eso seguir como si tuvieras 30 y Yo, mantenerte esto hace de que puedas seguir todavía Bueno, yo, viendo estos cambios, porque piensa que en 1 o 2 años lo de la inteligencia artificial es que es no, impresionante. vamos a vivir, Uf, vamos a madre vivir mía. algo, sí, 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 Bueno, sí. vamos a ver, yo simplemente lo que digo es que como estoy vivo, sigo viviendo, punto. Pues claro, El pero que vives, tenga una movilidad reducida es un cierto sí, condicionante, pero relativo, y me impide hacer algunas cosas, pero no otras. Y exactamente, las que no me impide hacerlo, las sigo haciendo exactamente igual, porque estoy vivo y sigo vivo y pretendo seguirlo así hasta que ya realmente me vaya de vacaciones porque me toque. claro. Pero Punto. eso que dices tú, Alejandro, es lo que una persona que a lo mejor tiene 40 años y no vive. No, es que Esta es la pero cuestión. lo vive así por el conocimiento adquirido, por la conciencia adquirida durante todos estos años vividos. Ahí hay dos Entonces, cosas, hay la personalidad y naturalmente sí, y las experiencias, vivencias y exacto. conocimientos adquiridos, claro Claro. está. Pero bueno, vosotros, tú por ejemplo, Mercedes, tú sabes la astrología, sabes que la fecha, el instante en que uno nace condiciona muchísimo la Sí. actitud que uno, no la condiciona, no digo que la imponga, pero la No, no, está claro, condiciona. está claro, El está Sí, planteamiento claro. de base está ahí, en la actitud que uno va a tener frente a la vida. A mí esto me ha hecho tener, por ejemplo, yo antes, la gente que estaba en las antípodas mías en cuanto a actitud, me producían un gran rechazo y desprecio. Y eso lo he cambiado, lo he corregido. ya. Porque Y te eso das es muy cuenta, grande, poder corregir porque te das esto. cuenta que no, que ellos tienen, primero han aceptado nacer en esas condiciones, el alma, ¿no? Y que bueno, que es para algo y que es respetable, completamente respetable, Claro, porque es algo que han venido a aprender el resultante de esa situación. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero esto te Esto, hace, esto que he dicho de que son unos privilegiados no es original mío, se lo oí el sábado a Josep Guars en el curso de astrología que estoy haciendo con él online. mm, Decía esto, que somos auténticos pero es que lo privilegiados. somos, es que lo somos. Lo que pasa, que lo que cambié, porque antes yo decía, hace años, tenemos mucha suerte y lo cambié. No, Sí, no es que tengamos mucha no suerte, es es que suerte. nos la hemos merecido por las vidas anteriores que hemos tenido. O sea, la suerte no es suerte. No, no, ¿Por la qué? palabra suerte no existe. Yo creo que No, desde No, la teosofía no se puede, a la palabra suerte hay que descartarla totalmente, sí, igual que la casualidad hay que descartarla. La casualidad no claro, es casualidad, es causalidad. causal. Y la exactamente. suerte es lo mismo, el Es Sí, un sí, resultante de privilegio. una serie de causas y circunstancias exactamente. Pero Correcto. que hemos privilegiados ido sí, elaborando. ¿Eh? pero privilegiados sí. Ah, sí, O sí, sea, Sí, totalmente, somos unos totalmente. Somos privilegiados privilegiados, porque estamos evidentemente. viviendo un cambio de era total, un cambio de paradigma que naturalmente que para que salga se tiene que pasar, pues bueno, se tiene que hacer lo que decían, ¿no? Un trauma, tiene que haber un sí, rompimiento para que salga lo que tenga que salir, ¿eh? O sea, el huevo se tiene que romper, si no, no sale el pollito, ¿no? sí, Pues sí. claro, esto es muchos, 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 muchos. Pero si sabemos esto, no nos vamos a dejar deprimir,
porque No, el problema es que la depresión, la tristeza, todo el dolor, todo esto es muy, 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 muy plomizo. sí, Es plomizo completamente, entonces no te deja Sí, sí, elevarte. sí, En sí. cambio, si tú vas haciendo lo que toca, y bueno, puede haber momentos, ¿eh? Porque lógicamente también todo lo que hay a nivel mental y emocional y a nivel de todo el Sí, mundo, en el pues entorno. claro, y además solamente se dedican a ir diciendo todo el tiempo las desgracias que están pasando, pues lógicamente cada vez conozco más personas que no miran la televisión, bueno, miramos otras cosas que no son las noticias y todo eso, algunas sí, que las pero, pero no lo que sería coloquios de estos que no paran de esto, aquello, tal. No, porque ¿sabes qué pasa? Que la única cosa que hacen es hacerte que te bajes. Porque sí. si tú pudieras estar haciendo algo, entonces sí, claro, mejor estar. Pero si tú solamente vas a escuchar y te vas a quedar herido con lo que estás escuchando, no te sirve de No, nada. no. No puedes hacer nada. Por lo tanto, Entonces no. creas elementales porque vas pensando, no, no, Claro, no, claro. no. No, no, yo lo que has dicho antes del dolor, o sea, yo creo que sí que somos unos privilegiados al conocer la teosofía, porque nos da herramientas Claro. precisamente para todos estos momentos de tensión, de dolor, de sufrimiento, porque tienes una herramienta que lo vives de distinta forma. Y los demás, además, como te ven, puedes, eres un ejemplo para los demás, Ujú. para tu entorno. Yo no pretendo ser un ejemplo para una multitud, pero No, no, en el entorno sencillamente es suficiente. con que lo sea para mi vecina Ujú. o mi hija o mi entorno, que vean algo distinto o cómo lo vives, con que sea solo esto, yo ya estoy Sí, sí, feliz, sin duda, porque creo que sirve para algo. sin Y duda. en esto somos, yo creo que soy una privilegiada, Ujú. o somos en general, ¿no? Porque todo se vive de distinta forma, porque el enfoque es distinto. Claro, El enfoque es distinto. Bueno, sí, sí. sabes por qué y para qué, y de Exacto. otra manera no sabes nada y no entiendo Sí, nada. sí, sí, La clave es esa. sí, sí. Yo Por lo ahora tanto, estoy ayudando anímicamente. Aquí hay es más joven que yo, pero bastante, mucho más joven que yo. Y tiene una depresión de estas que son, bueno, de hace muchos años, crónica, crónica. crónica, ¿no? Que ahora está arriba, ahora está abajo. Bueno, pues es como que hace mucho tiempo que dije, bueno, yo ahora que ya empiezo a estar bien, y venía a las meditaciones Ujú. y ahora me dice, ¿qué volverás a hacerlas? Ya me las están pidiendo. Digo, bueno, ya cuando ahora ya empezaré a hacerlas. Mm, Pues ya la tengo, bueno, que la aprecio, ¿no? mm. Y hoy estoy dándole cada día, pues la llamo, ¿cómo estás hoy? Mira, tendrías que ir al médico, ¿te acuerdas? Bueno, pues va al médico. Hoy me dice, he ido a la psicóloga, o sea que, porque como no encuentra resultados, pues Mm. lo deja todo. Pues, bueno, pues ahora va a la psicóloga, o sea que pero el hecho de hablar, el hecho de estar con ella, Sí, 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 decirle, sí. hoy qué guapa que estás hoy, o oye, mira, ven, que te voy a poner un poco de maquillaje. Mm. Sale feliz y no has dicho nada, pero para esta persona sí. Claro. Y a veces con pequeñitas cosas y me dice, ¿cómo es que tú, estando como estás, yo siempre te veo bien? Mm. Digo, bueno, porque uno tiene que aprender a aceptar la enfermedad, ya está, y no, no pasa nada. Mm. Acéptalo, acéptalo que tienes depresión. Vale, sí, tienes depresión, acéptalo. Y bueno, pues yo soy feliz de verlo así. A veces, pues esto, simplemente, pues con pequeñas cosas. Ujú. Bueno, somos unos privilegiados. Quien puede hacerlo de otra forma, lo hace de otra forma. Quien puede hacerlo, pues, a pequeña, bueno, pues se nota, se ve. Ujú. Muy Sí, bien, sí. pues son las 9 menos cuarto.
Sí, terminar el Mi libro y no intención lo hemos era terminado. quizá haber hecho hoy los dos capítulos, pero ya cuando llegamos al final de este ya me di cuenta que no se podía, no tenía no, sentido. porque hay mucha cosa. Esto queda, no es grande tampoco el siguiente. Ya queda para la El clase, otro mes. para, No el mes, el otro, sí, sí. para la reunión no del mes que viene, sino del En siguiente. marzo, en En marzo. marzo, será Vale, el vale. marzo. Y ya, Pero no hemos perdido el tiempo porque ha sido, bueno, yo creo que ha sido muy, muy bueno el bueno, ha trabajar. habido una participación a nivel de intervenciones que no he visto nunca antes. Hombre, el tema se prestaba también, ¿eh? Sí, El tema se sí, prestaba. sí, 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 sí. porque es Eh, muy amplio lo que Porque estaba diciendo. todo el mundo tiene vivencias y posturas y demás en Sí. esto. Y en otros temas no tanto. No, 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 pero este es, y el otro que viene, el de arte, belleza y creación, Sí, es Fabio, pequeñito, pero es muy bueno, ¿eh? muy también, bueno, ya también. va Muy bien, bueno, sí, ya va sí, bien. sí, sí, Entonces sí. lo dejamos para el El mes de marzo. marzo y entonces para el mes que viene, febrero, a ver qué día, qué miércoles os viene bien. A ver, Febrero. porque yo este febrero tengo pruebas y me pongo el calendario delante. Eh, Sí. Yo, mira, la semana, o sea, la semana que viene hay presencial, la otra semana no, o sea, Mira, si son 4 semanas, correspondería el 25 de febrero, y supongo miércoles. que, y No tengo, supongo, yo ¿Cómo no os tengo va? nada, no tengo ¿Cómo os va? nada. Yo no tengo nada apuntado, o sea que Sé si que tú tienes sí, espera que posibles no diferencias encuentro la con... agenda ahora. ¿Dónde tengo yo la agenda? Si la yo he es dejado. que me apunto en la agenda del teléfono, del móvil, me apunto cuando tengo cosas. Y luego ya en la agenda de papel lo amplío. Pero aquí, digo, lo tengo vacío. 25 de febrero dices, ¿eh? Sí, ¿Cómo os va? A todos. Sí, bueno, yo ahora tendré que mirar, iré haciendo esto de, yo, de ver. yo ya te digo, Yo esto diría me que lo, de no ser el 25 fuera el 18 para no alargarlo demasiado. Ahora te lo Porque digo, si un no nos momento. saltábamos un mes. Sí, espérate. O el 18 o el 25. Si os parece, lo dejamos abierto y me mandáis un WhatsApp o un Ah, correo. sí, te enviaré un ¿Eh? WhatsApp. Lo sabré ahora pero mismo. mira, Y quien no pueda, uno yo de los 2 días, Mm. que diga cuál no puede. Yo propongo o el 18 o el Yo 25. supongo que si has dicho igual que este mes, el 25 no será 4 semanas presencial. es el 25. Pues es el yo creo que será 25. yo pondré el 25 por si acaso. Yo también, yo me he puesto OTS el 25. Entonces vamos a poner el 25, pero os pido que Pero si veo que no es, entonces te envío un WhatsApp. Sí, en un plazo de lo una envías semana, dentro de en, esta semana, bueno, en el de una semana sí, natural, me mandéis un WhatsApp o un correo sí, si es que no es el día, no es el óptimo. Sí, Y de sí, sí. alternativa, propongo que fuera el 18. 25 está bien. Y de no ser el sí, 25, el 18. muy bien, Para que febrero no se nos escape. muy bien. Sí, sí. ¿Vale? Este es la de Vicente, ¿eh? Ahora es Vicente. Sí, Sí, la próxima es Vicente. sí, sí. Venga, Muy bien, pues muchísimas gracias por Bueno, vuestra pues participación gracias. igualmente. y aquí ya cerramos la sesión. Muchas gracias. Un Gracias. abrazo. Un Gracias a beso muy todos. grande. Adiós. Adiós. Adiós, Isabel. Chao. Adeu, Gracias. Chao. Hasta Isabel. luego. Chao. Adeu. Adiós. Adeu. Adiós. Hasta mañana. Hasta Chao. mañana. Sí, bueno, Sí, con Mañana. Mercè. sí. Que hay la meditación de Acuario. Sí, Es verdad. Sí. 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 Buenas Adiós. noches. Buenas Adiós. Buenas noches. noches. Uy, ahora para salir.